Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su presencia y su interés en este nuevo informe. Decirles en primer lugar que esta es la continuación de un proceso que iniciamos exactamente hace un año con 71 organizaciones para empezar a documentar y monitorear todas las vulneraciones que se hacen por parte del Estado, específicamente a las organizaciones y colectivos y su libre ejercicio al espacio cívico. En esta ocasión hemos robustecido la cantidad de organizaciones, teniendo el cierre de este documento con 128 organizaciones. Decirles también que este documento ha sido también validado, es decir, ya fue presentado con estas organizaciones y ha sido también validado y observado por las mismas. Tal como se dan cuenta, se incluyeron en la muestra organizaciones desde ONGs, colectivos, movimientos, asociaciones, gremiales, sindicatos, incluyendo también grupos religiosos. Y tenemos representación temática diversa desde las luchas feministas, los derechos de la población LGTBIQA+, pueblos originarios, defensores de tierra, Contraloría, defensas de derechos juveniles, personas desaparecidas, personas con discapacidad, entre otras temáticas. La siguiente. Como les decía, son 3 derechos específicamente los que hemos monitoreado en este estudio. El primero es la libertad de expresión, que es el derecho que tiene la ciudadanía precisamente a poder compartir sus ideas, aunque estas puedan ser críticas, y ser compartidas con la sociedad, ¿no? El segundo es la libertad de asociación, que permite a la ciudadanía formar grupos, organizaciones, asociaciones, para el trabajo en común con temas que son de interés para las comunidades, incluso de carácter político, social. Y finalmente el derecho a la libertad de participación, que es un derecho individual a ejercer de manera colectiva y se manifiesta pues en la organización de huelgas, manifestaciones, protestas pacíficas y reuniones pacíficas. La siguiente. Para poder nosotros, nuestra intención era poder identificar cuáles eran los patrones que se estaban cometiendo en la vulneración de los derechos del espacio cívico. Y para ello hicimos una documentación a partir de instrumentos cuantitativos y cualitativos, es decir, documentos como formularios para poder identificar estas vulneraciones. Y es a partir precisamente de esta que se pueden identificar luego y sacamos cuáles son los patrones que serán comunicados en un momento. Como se dan cuenta, el 91% de las organizaciones manifiestan que entre su membresía tienen miedo a organizarse. Salió también una vulneración clarísima a la libertad de expresión por medio de la censura y la autocensura, con más del 80% ambos. Hay un tema también de acoso físico, y no solo digital, que es algo que también ya habíamos visto en el anterior informe, sino que ahora empieza a ver también físico y administrativo. Estigmatización, las cierres de espacios para poder trabajar directamente con las instancias del Estado, la división entre las luchas sociales, la instrumentalización de la sociedad civil, que parte de la dispersión y la separación que se hace desde algunas instancias del Estado a dividir e incluso a poner en contra algunos movimientos sociales, la participación a puerta cerrada y finalmente el tema de la movilidad humana, que es algo que no había salido tan robusto en la investigación anterior y ahora sí vemos personas que se ven forzadas a irse precisamente ante la vulneración de derechos cometida específicamente al espacio cívico. También hicimos un barómetro para poder ver más o menos cuál era la situación que tenían las organizaciones y como se dan cuenta, el 2.3% de las organizaciones están en una condición en este momento de autocensura, de censura, es decir, que no pueden manifestarse como normalmente hubieran estado sucediendo en los años anteriores. El 60% están en una condición de alerta continua ante una inminente probabilidad de tener algún tipo de vulneración que pueda empeorar su situación. Y el 36%, que no es nada despreciable porque estamos hablando que es la tercera parte de todas las organizaciones documentadas, están en una condición
de peligro, incluso algunas ya con cierres inminentes a las operaciones o incluso perdiendo membresías, que eso también puede causar un cierre de operaciones. Bien, en cuanto al tema de censura, lo que ha sucedido es que el Estado, mediante el régimen de excepción, lo que está implementando son medidas en las que las organizaciones sienten ese temor y ese miedo y represión, ¿no? Ya sea que incurra en medidas de tanto amenazas, también lo que puede ser incluso aplicar el régimen de excepción como tal, las detenciones por los trabajos que están haciendo las organizaciones. Y en este caso, lo que se ve como ejemplo es que del 88.3% de las organizaciones encuestadas, lo que se identificó es que consideran que se ha impuesto censura en su actividad. Y yo puedo dar un ejemplo de esto, por ejemplo, las comunidades específicamente que están siendo despojadas, ¿no? Líderes como tal que se han manifestado de Milpa y en el que incluso han recibido notificaciones de las instituciones al cual están siendo despojados, de que consultándoles de por qué se están promulgando, por qué están exigiendo sus derechos, por qué están visibilizando la situación que están pasando. Esto se ha dado por parte de instituciones públicas. Eso es bien grave porque, es decir, se supone que las instituciones están para el tema de velar derechos, no al contrario, no buscar la censura de quienes están pidiendo. Por otra parte, se tiene que el 85.9% de las organizaciones encuestadas manifiestan haber recurrido a la autocensura, y esto, como ya mencionaba, ¿no? Por aquel temor a ser aplicados las detenciones como medida del régimen de excepción, incluso el temor de participar en conferencias de prensa, porque esto puede significar amenaza, ya no tan siquiera por las mismas instituciones, sino que incluso, esto es muy lamentable porque aquella población que se siente identificada ante las opiniones del oficialismo, puede incluso estos grupos hacer opiniones de daño, amenazas que pueden incurrir incluso en su dignidad, represalias físicas. Entonces, han aplicado la autocensura y aparte de eso, se han limitado las opiniones, los discursos, algo que es vital para incidir en la realidad, ¿no? Entonces, con todo esto lo que se está viendo es que la nueva realidad termina siendo, para desgracia de toda la población, el ver, oír y callar. Algo bien lamentable que, como ya saben, ¿no? Tiene una práctica, es decir, una práctica que se aplicaba por otros entes que hacían daño a la sociedad. Entonces, que ahora esto sea la realidad y que sea institucionalizado es algo lamentable. Luego, el 51.6% asegura que el uso identificativo de sus organizaciones también genera temor, es decir, no pueden como tal sentirse seguros y libres de mostrarse y manifestarse quiénes son, identificarse, porque esto puede incurrir posteriormente en persecuciones de sus miembros. Luego, siguiendo el bajo perfil que se tiene con el 93.8% de las organizaciones encuestadas que comentan, ¿no? Que pueden ser detenidos, que sienten el temor de ser incluso despedidos de sus trabajos, de aquellas personas que, aparte de, por supuesto, tener su fuente de ingreso, también hacen activismo, organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? En la coyuntura actual que posteriormente, ¿no? A las manifestaciones que se dieron, por ejemplo, de los docentes del sector salud, se han empezado a dar estos despidos. Entonces, es decir, es evidente, ¿no?
este bajo perfil como una medida incluso para seguir intentando visibilizar las situaciones de vulneración de derechos que se están dando. Luego, ya para finalizar, el 47.7% de la organización consultada manifiesta, ¿no?, que han encontrado estos mecanismos de bajo perfil para no desaparecer, que recurren incluso a cuentas anónimas para denunciar, que cubren su identidad en marchas, que evitan ser identificados y optan por no aparecer públicamente. Esto incluso la organización Milpa, de ver cuando se identifica que son 225 familias las que van a ser afectadas de desalojos, y sumado a otras 75, y que no sean todas estas familias el conjunto de que se muestre en una conferencia de prensa, que no toda la población hable, todos estos afectados, es un ejemplo del temor que tienen, porque incluso nos lo dice: no voy a aparecer en una conferencia de prensa porque no quiero meterme en problemas, pues. Entonces eso es decir, es bien grave, pues, que ni siquiera los derechos, la vulneración de derechos, se pueda decir: miren, me los están vulnerando. Entonces lo que encontramos es que en El Salvador muchas organizaciones callan por miedo al régimen de excepción, el cual ha creado un ambiente de temor, de ser arrestados, amenazados, y el cual obliga a la gente a autocensurarse y aplicando una nueva realidad de ver, oír y callar. Buenos días, tengan todas y todos, medios de comunicación, personas que nos visitan, compañeras y compañeros que estamos acá ante esta conferencia de prensa que me llama mucho la atención, ¿verdad? Ver, oír y callar. Y yo digo, como mujeres que luchamos, calladitas no nos vemos más bonitas. Entonces, mi nombre es Ana Cecilia Hernández, y sí nos hemos encontrado con muchas dificultades en este cierre de espacios que hemos tenido a nivel de las comunidades, a nivel de los centros educativos en los cuales trabajamos. La organización que yo represento, pues la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, pero no solo represento ahorita acá en esta conferencia de prensa, en esta investigación, sino a ese 74% de organizaciones que participaron, que dijimos, hay que decir lo que nos está pasando. En estos cierres de espacio que hemos encontrado nosotras, ha sido bien difícil, ¿verdad?, realizar nuestro trabajo. Las organizaciones sociales y organizaciones feministas trabajamos mucho con centros escolares, con jóvenes adolescentes. ¿Para qué? Para prevenir la violencia de género, pero para también prevenir los embarazos no deseados. Y este ha sido uno de los espacios más importantes que se nos cerró desde el año antepasado, cuando ya teníamos convenios en donde íbamos a dar, no charlas, una charlita de 2 horas, sino talleres para los jóvenes de 15 a 18 años y 18 años a 35, de acuerdo a las edades pues, que nosotras creemos que son convenientes para escuchar ya educación integral en sexualidad. Este es uno de los graves errores que ha cometido este gobierno y que no nos permite, pues nos ven como las feministas que vienen a abrirle la cabeza, la mente a los jóvenes, y esa ideología del género, que pues la ideología, la categoría de análisis de género nos sirve para analizar la subordinación y situación en la que nos encontramos mujeres y hombres, pero principalmente las mujeres. Entonces, en esos espacios, nosotras también hemos tenido mucho en nuestro desarrollo de los proyectos, mucho impacto, porque a veces la cooperación no cree, ¿verdad?, como que les han cerrado, que no les dan el parque, ¿verdad?, para que hagan una tribuna,
de denuncia, que no es cierto que le cierren el centro escolar cuando antes teníamos ahí, ¿verdad?, 500 jóvenes y mujeres y hombres. Dentro de la persecución hemos encontrado algunos tipos de acoso que son principalmente utilizados para desgastar a las organizaciones de sociedad civil. Acoso en redes sociales. De las 128 organizaciones participantes, el 53.9% dijo haber sido víctima de ciberacoso, lo que representa un total de 69 organizaciones afectadas, siendo los influencers oficialistas el 37.6%, usuarios afines al oficialismo un 27.5%, el órgano ejecutivo el 24.6%, quienes son identificados con un mayor porcentaje como los actores de dichos ciberacoso, acoso administrativo. Bueno, el acoso administrativo se traduce para algunas organizaciones respecto a la limitación y el entorpecimiento de procesos y de poder adquirir el reconocimiento legal de parte del Estado. Identifican aumentos en la cantidad de requisitos, rechazos por detalles mínimos y exigencia de requisitos financieros excesivos. De las organizaciones consultadas, el 55.1% afirmó no contar con personería jurídica. El acoso físico. El miedo a sufrir acoso e incluso agresiones se ha vuelto un escenario insostenible para algunas para personas organizadas. La fuerza a valorar la opción de migrar para garantizar su seguridad de no ser víctimas del Estado. En coherencia con esto, el 11% de las organizaciones consultadas afirman que algún miembro de su organización o familiar ha sido detenido arbitrariamente.